La mayoría de los colombianos de a pie pensaría que como no compra ni maneja dólares, ni los vende, ni los intercambia, pues no los afectaría tanto. ¿Cuándo o en qué momento sí se va a afectar a ese ciudadano del común? Sí, yo creo que hay varias formas en las cuales yo me puedo enfrentar a ese problema. Primero, pues si yo soy un comprador directo de dólares, si tengo hasta las deudas en tarjeta de crédito muchas veces están en dólares y yo no lo sé o yo no lo tuve en cuenta, pero hay otros elementos importantes. Yo no tengo nada de dólares, pero resulta que mi empresa tiene que comprar insumos importados. La mayor parte de sus insumos son importados. ¿Qué va a pasar cuando esa empresa vea que se dispara el dólar? Tiene que tomar dos decisiones. Se le van a subir los costos. Primero, le traslado esos costos a los consumidores. Entonces lo que veríamos es que los precios en la economía se empiezan a subir. Los precios de productos agrícolas, el sector agrícola es muy intensivo en bienes importados, en bienes intermedios. Los fertilizantes, los agroquímicos, las semillas. Entonces, aunque yo no compro dólares, si el agricultor ve que se suben los precios, él va a tener que subir el precio del tomate, del aguacate y demás. Si mi empresa, la empresa donde yo laboro, es una empresa que usa insumos importados y experimenta este aumento en los precios, va a tener que decir, bueno, voy a tener que recortar personal porque no puedo seguir con este tren de gastos, con este aumento de los costos. Entonces probablemente lo que vamos a tener es que el desempleo se suba, ¿sí? Entonces no es pensar solamente que si yo tengo o no tengo dólares, es pensar toda la economía en el contexto. Una economía más depreciada, una economía que crece menos, es una economía que genera menos empleo. Es una economía donde los empresarios tienen menos oportunidades y menos incentivos para invertir. Es una economía que genera menos empleo. Entonces no es pensar simplemente si yo tengo o no tengo dólares y si no, no me importa lo que Y hablando de dólares, Lógicamente resulta Colombia más inseguro para esos inversionistas ahora que estamos en un tema de posconflicto que cuando estábamos en el tema de la guerra o por lo menos esta confrontación con las FARC, que resultaba mucho más riesgoso, que se hablaba de la imagen de nosotros en el exterior estaba más acabada. Más golpeado. Yo creo que Colombia, yo creo que en ese sentido, otro de los problemas que hay es que hay mucha incertidumbre en términos de qué va a pasar. Lo que hemos visto es un gobierno que durante un año, de cierta manera, lo que ha tratado de negar es el paso al posconflicto, la implementación de los acuerdos. Hemos visto cómo el gobierno ha propuesto iniciativas de manera reiterada o para modificar la JEP o para modificar las condiciones de reinserción. No hay proyectos claros productivos de reinserción. Entonces, yo en lugar de pensar que ya llegamos al posconflicto y pasamos de ahí, lo que puedo estar leyendo es lo contrario, que no se va a implementar el posconflicto y que se puede volver a una reescalada de violencia, que de hecho eso es lo que estamos viendo en algunas regiones. Y eso es lo que hace entonces que los inversionistas también digan, bueno, ¿dónde estoy? Cuando estoy en guerra, yo sé que estoy en guerra. Cuando estoy en el posconflicto, yo sé que estoy en el posconflicto y entonces tomaré decisiones ahí. Pero en este momento, ¿dónde estamos? En un gobierno que dice que ya no va a hacer trizas los acuerdos de paz, pero que está tratando de modificar los acuerdos, está tratando de modificar las cortes, no está implementando los acuerdos, está diciendo que los va a cumplir, pero no les pone plata en el presupuesto nacional. Ese es un panorama muy incierto en términos de lo que se viene. este es un problema heredado, porque siempre pues, esto es del gobierno anterior y venimos de atrás y del anterior y del anterior. ¿Esto es un problema que se cocina rápidamente o es un problema que se va acumulando hasta que llegue y revienta? Hay dos elementos, un elemento estructural y un elemento, digamos, de corto plazo, de coyuntura. El elemento estructural lo traemos nosotros hace 20 años y era un poco el que mencionabas en la introducción. Nosotros tenemos un aparato productivo que cada vez es menos competitivo internacionalmente y que en estos golpes tan fuertes que ha sufrido, por ejemplo, cuando se dio toda esa apreciación de la tasa de cambio hasta 1.800 pesos, se destruyó gran parte de ese aparataje y ese aparataje no se recupera rápido y no se recupera fácil. Entonces nosotros pasamos de tener una economía en los 80 que dependía mucho del café a una economía que en los 90 empezó a tratar de hacer una transición hacia la manufactura y a una economía que en los 2000 se volvió dependiente del petróleo. Eso lo ha sentido el aparato productivo y ahora la participación de la industria en las exportaciones y en la producción cada vez es menor. Y los industriales no han sido capaces de reaccionar y el gobierno de turno, no hablemos de este gobierno, sino de los gobiernos de los últimos 20 años, no han sido capaces de desarrollar estrategias acertadas para que ese aparato productivo efectivamente se recupere y no solamente se recupere, sino que crezca y se enfrente a las nuevas realidades de los mercados internacionales.
Entonces ese elemento estructural está ahí y uno no puede decir es del presidente A, B o C. Es un proceso de larga data.